Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí de nuevo en otro capítulo de nuestro podcast, Historias de Vida del Periodista. El día de hoy, nuestro invitado especial es Leonel Uriel Alzate, comunicador social y periodista. Aquí le damos una fuerte bienvenida. ¿Cómo se encuentra Leonel Uriel Alzate? Pues antes que nada, Andrés, a ti y a todos los colegas de Asopemet y a todos los colegas que desde la radio, la televisión o la prensa hacen periodismo desde las regiones, desde aquí, desde el departamento del Meta, pues muy buenas tardes. Los saludo afectuosamente y para mí es un honor estar aquí hablando contigo, Andrés. Para mí también es un honor tenerlo aquí como invitado especial, don Leonel. Y bueno, nosotros queremos conocer un poco de usted. ¿Quién es Leonel Uriel Alzate? Yo soy un hombre, digamos, o como yo lo veo, soy un hombre hecho a pulso, venido de menos a más. Trabajo el periodismo porque me gusta, porque es mi pasión, porque crecí escuchando noticias, en mi infancia oía radio, en fin, y me enamoré del periodismo, pero realmente yo vine a ejercer el periodismo después de los 30 años. Yo me dedicaba a otras actividades, yo fui carpintero, fui lavador de autos, es decir, he pasado por todos los oficios que pasa un joven de las clases, digamos, vulnerables de este país, que tiene que atravesar para pagarse su estudio, para poder salir adelante. ¿Quién soy? Soy un hombre hecho a pulso, diría yo. Eso es lo que soy, no más, no menos. Alguien que disfruta su trabajo, que le pone pasión a lo que hace. Eso he sido yo. Listo, pues entonces usted es un periodista también hecho a pulso. Y bueno, ¿usted a qué edad como tal entró en contacto con el periodismo, nuestro colega Leonel? Yo empecé de una forma rara, digámoslo de alguna manera. Yo no empecé haciendo periodismo. A mí me gustaba mucho escribir, me gustaba y siempre me ha gustado hablar sobre política, sobre temas de interés, de impacto para el país. Y alguna vez se me ocurrió escribir una columna para el diario, era muy nuevo acá en Villavicencio, el Llano 7 Días. Hice una o dos columnas y me las publicaron. Pues a mí me gustó, pero ahí dejé la cosa quieta. Después volví a escribir en otros diarios, escribí columnas, hacía columnas de opinión. Y algún día me dio por empezar a hacer entrevistar personas y pues inicialmente me las publicaban, digamos, en el diario Extra. Alguna vez me publicaron una entrevista en el diario Llano 7 Días y así, pero era más columnista que periodista. Sin embargo, sí creo que fue después de los 30 años. Yo empecé, digámoslo, tarde en el periodismo. Ah, bueno, pero igual nunca es tarde para aprender nuevas cosas. Todos los periodistas de por sí tenemos también nuestras habilidades que varían, ¿no? Según la persona. En este caso, ¿su fuerte cuál sería? ¿Cuál es su fuerte del periodismo? El fuerte mío, digámoslo de alguna manera, siempre ha sido el periodismo de opinión. Pero también me gusta el periodismo investigativo, me gusta mucho la crónica, me gusta contar historias de vida de las personas, saber de dónde vienen, qué han hecho. Yo soy feliz haciéndole una entrevista, bien sea a un ministro, digamos a un gobernador, a un alcalde, pero soy mucho más feliz cuando entrevisto a un bombero, cuando entrevisto a un embolador, a esa gente del común, esa gente que es como uno y que en el día a día se está moviendo y ayudando a construir ciudad, ayudando a construir región y, ¿por qué no?, construyendo país desde sus diversos oficios. Entonces me gustan mucho las historias, la crónica, entonces podríamos decir que mi fuerte es más la crónica y el periodismo de opinión. Claro que sí, wow, la crónica, eso también es muy interesante. Por cierto, don Leonel, ¿existe algún periodista que usted admira o que en su momento le generó esa inspiración para hacerlo hoy en día? Pues hombre, digamos que Colombia es un país, a diferencia de los países europeos, en que todos los días se producen noticias. Un periodista, me contaba un amigo mío, por ejemplo, en Suecia, allá sufren para encontrar una noticia.
por el contrario, aquí en Colombia todos los días ocurren cosas, todos los días hay un accidente, todos los días lamentablemente hay un homicidio, aquí hay desplazados, aquí hay masacres, aquí hay tortura, secuestro, narcotráfico. Yo diría que todos los males que puedan haber, lamentablemente los tenemos en Colombia, pero eso a su vez hace que haya noticias y pues decir que un periodista como tal que me haya inspirado es muy difícil, aunque sí hay uno, te lo voy a decir, Andrés. Yo crecí escuchando a don Juan Gosaín. Yo me crié muy cerca a mi abuelo. Y mi abuelo tenía un radio de esos antiguos que usaban los vigilantes, en fin. Y recuerdo que él prendía ese radiecito desde las 4 de la mañana y uno empezaba a escuchar noticias y yo me levantaba y lo primero que oía era a don Juan Gosaín en RCN. Mi abuelo escuchaba a ese señor desde que comenzaba hasta como las 9 o 10 de la mañana que se despedía. Había incluso una sección dentro de ese programa que se llamaba El Recreo, donde él contaba no noticias, sino partes anecdóticas, partes históricas. Entonces yo creo que sin lugar a dudas don Juan Gosaín, pero aclaro, no solamente como le decía al principio, Colombia es un país que produce noticias malas, Colombia es un país que produce noticias muy buenas, lo que pasa es que esas noticias buenas no se reproducen hoy en día. Yo recuerdo cuando empezamos a vivir los triunfos de Lucho Herrera, de Fabio Parra, de los ciclistas colombianos, cuando Colombia ganó en Israel, la selección Colombia de fútbol. Es más, en Colombia muchos ni siquiera saben hoy que Colombia tuvo una Miss Universo, que Colombia tuvo en Luz Marina Zuluaga una Miss Universo, y eso fue una noticia muy buena, una noticia del momento, y creo que hoy por hoy nos estamos más enfocando en lo malo que pasa en el país que en lo bueno, y eso tenía don Juan Gosaín. Don Juan Gosaín también contaba las cosas buenas del país y me gustaba su estilo, calmado, pausado. Entonces, si de pronto debo decir que alguien me inspiró para ser periodista, sin lugar a dudas fue don Juan Gosaín. Ojalá nos quede mucho de las enseñanzas de un hombre que siempre supo manejar el concepto de la imparcialidad. Claro que sí, Gosaín. Además, bueno, también hacer una mención especial a otros periodistas importantes como Gonzalo Guillén, a la pluma de nuestro Gabriel García Márquez, que en paz descanse, Macausland también. Y bueno, ¿usted cómo percibe el asunto de la libertad de expresión en el periodismo de nuestro país? ¿Cómo ha vivido ese aspecto durante su trabajo como periodista a lo largo de su vida, antes y después? A ver, Andrés, esa pregunta a mí sí me ha perseguido. Yo creería que todos los días me persigue la libertad de expresión en cuanto a su contexto, en cuanto a lo que es realmente. Claro que hoy en día hay libertad de expresión, hoy en día, y más con las redes sociales, se puede decir lo que usted quiera y difícilmente va a pasar algo, porque entre otras hay un vacío jurídico en la reglamentación de las redes sociales, y eso le ha hecho un daño enorme al verdadero periodismo. Hoy cualquiera monta una página, cualquiera dice yo soy periodista y empieza a contar las noticias a su acomodo, precisamente por esa libertad de expresión que no teníamos, digamos, en los tiempos de la guerra contra los carteles en general. Recuerde usted que en esos tiempos, periodista que se atrevía a desnudar la verdad, periodista que lo mataban, pero también un periodista que no tenía ética, que no tenía principios, se ponía a trabajar para los intereses de los mafiosos. Lo mismo pasó en los tiempos de la guerrilla, lo mismo pasó en los tiempos del paramilitarismo. O estabas con ellos o no estabas. Entonces eso creó dos cosas. Primero, que se cercenara en ese tiempo la libertad de expresión de los periodistas, pero también que los que sí podían hablar contaban la verdad a su acomodo, aprovechando esa, entre comillas, libertad de expresión. Hoy en día yo no creo que sea la palabra correcta libertad de expresión. Hoy la gente lo que tiene es el permiso para difamar, para ofender, para atacar, para polarizar. Y al periodismo sí que le hizo daño eso. Ya no tenemos el enemigo dentro, digamos, en el monte escondido dándole plomo a los periodistas, sino que tenemos el enemigo
En cualquier casa donde haya un computador y algún tonto que quiera hablar de noticias lo que se le dé la gana, por esa mal llamada libertad de expresión. No, claro, y aparte de eso, bueno, no solamente en el tema de las personas que se hacen llamar periodistas, pero no lo son, de por sí diferentes contenidos que, pues según el criterio mío y el de muchos, que no vale la pena, pues de por sí se difunde rápidamente en estos portales. De hecho, aquí entra en juego otra pregunta, y es usted como tal, ¿qué considera que es la internet? ¿Se puede considerar como una alternativa para el periodismo? ¿O simplemente es la decadencia de la comunicación? ¿Usted qué pensaría? Pues fíjese, Andrés, que usted mismo lo está diciendo, la decadencia del periodismo, la decadencia de nuestro trabajo. Yo diría que sí. La internet ha hecho blanco y ha hecho negro, hizo una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Indudablemente, hoy la información es más rápida, más oportuna. Hoy ocurre algo en Ucrania y lo sabemos en Colombia a los 10 minutos. Hoy cualquiera transmite en vivo desde cualquier parte del mundo con que tenga un solo celular. Es decir, la internet logró, sin lugar a dudas, un gran paso para el periodismo, que fue acercarse a la audiencia. Ya no necesitamos a los grandes medios para estar enterados. Pero también la internet ha permitido eso, que cualquiera se crea periodista, como yo le decía a usted hace un minuto en su pregunta anterior. Hoy cualquiera se cree periodista y dice, se inventa las noticias a su acomodo, las arregla de una u otra manera, genera polarización. Hay periodistas totalmente entregados a la causa de la izquierda, hay periodistas totalmente entregados a la causa de la derecha, y eso en parte es culpa de la internet, porque ya se lo decía anteriormente, aquí no hay una norma que regule a las redes sociales, a la internet. Aquí tenemos el servicio y cualquiera tiene datos en un celular y cualquiera es periodista. Entonces nuestro trabajo ni siquiera ya ni siquiera es un oficio. Nuestro trabajo se convirtió en un hobby, donde cualquiera informa lo que quiere, lamentablemente. Total, aparte de eso existen divisiones entre varias personas, ¿no? Por querer tratar de revivir el uso de la tarjeta profesional para periodistas, a raíz de lo que veníamos comentando, ¿no? ¿Se necesita, según usted, que los periodistas tengan la tarjeta profesional o no para ejercer como tal su labor? Bueno, pues suena muy bien decir que se necesita una tarjeta periodística. Pues yo creo que más allá del cartón de la tarjeta, y no podemos de ninguna manera demeritar el enorme trabajo que hacen los centros de formación de periodistas, yo creo que más que la tarjeta se necesita conciencia, se necesita es una reglamentación. ¿Por qué? Porque yo conozco periodistas, grandes periodistas, con tarjeta de periodismo, y son los aliados del político X, del político tal, y sus noticias siempre serán al acomodo de ese sector político, bien sea de la izquierda, del centro, de la derecha, aunque aquí en Colombia no hay centro, no nos digamos mentiras, aquí hay izquierda o hay derecha, no hay de otra, porque esas son los estilos de gobernar, digámoslo de alguna manera. Entonces, el tema de la tarjeta periodística sí es bueno. Yo creo que es importante que los periodistas se preparen. Yo creo que es importantísimo que pasen por un centro de formación. Hombre, aquí hay periodistas que pueden ser muy buenos informando, pero cuando van a escribir una nota de prensa, Andrés, uno se ríe de las barbaridades ortográficas, uno se ríe de los errores, de la forma tan absurda. Mire, aquí si es el amarillismo, el titular es: mató la suegra de 4 puñaladas. Si es el suicidio, es otro tema que no sabemos manejar. Si no es porque la policía muchas veces está pendiente, usted se va al puente del que une al barrio Galán con el barrio Mesetas y se da cuenta que los periodistas quieren transmitir en vivo cuando una persona se está matando, por Dios, cuando una persona tiene la intención de suicidarse. Entonces,
es precisamente por eso, por esa falta de ética, de moral, y eso tiene que volver otra vez a las universidades, a los centros de formación. Ahora no podemos demeritar a quienes no tienen una tarjeta de periodismo. Mire, yo conozco muchísimos periodistas buenos en Colombia, y aquí en Villavicencio conozco periodistas de renombre que son muy buenos y no tienen una formación, digamos, universitaria. Pero tal como están las cosas, más que la tarjeta profesional, se necesita una regulación, no solo en el pensum académico de los muchachos en las universidades, sino también una regulación a las normas, una regulación a las redes sociales, a todos los medios, a la misma radio. En la radio se dicen cosas que se olvidan a los 10 minutos, pero que hacen un daño terrible. ¿Qué pasa, por ejemplo, con diarios amarillistas? Hablemos de un ejemplo, el Diario Extra de Villavicencio. Yo no creo que haya un diario, yo trabajé allá, fui reportero judicial, y yo no creo que haya un diario que tenga más demandas por difamación, por mentiras, bueno, en fin, que el Diario Extra. ¿Pero sabe por qué? Porque es prensa escrita, y ese periódico queda en la casa de alguien, ese periódico va a ir a la cafetería donde lo ve alguien, mientras que en la radio tú dices cualquier cantidad de barbaridades y a los 10 minutos se olvidaron porque eso no queda grabado en la emisora, pero la audiencia no lo tiene. Cualquiera puede decir, ay sí, en la emisora tal hablaron mal de mí, cosas que eran mentiras, pero vaya, demuéstrelo, vaya a que la emisora acceda a entregarle el audio de ese programa. Es un lío judicial tremendo. Entonces, regulación, más que tarjeta profesional, regulación. De acuerdo. ¿Qué anécdota usted recuerda con gracia de su labor periodística y de su juventud en general? Puede ser también. Hombre, Andrés, anécdotas le pasan a uno muchísimas en este gremio. Yo recuerdo que una de las cosas tal vez más, hoy me da risa, en ese momento me dolió, yo boté hasta lágrimas cuando llegué a mi casa de La Piedra. Pues resulta de que hace unos 3 años, 2019 más o menos, 2018, no recuerdo, cuando tuvimos la crisis tan grave en la vía Bogotá-Villavicencio, el derrumbe grande que hubo del kilómetro 58 que dejó al Meta totalmente aislado, digámoslo así, del resto del país, y vino el presidente Iván Duque. Hombre, yo no quería perderme esa entrevista por nada del mundo. Yo no tenía plata por algún motivo. Saqué plata prestada, busqué un amigo. Oye, loco, venga, présteme que voy para Iván, para la de Iván Duque, y resulta que me quedé sin carro. El carro se me varó, no tengo un peso. El man me dijo, camine, lo llevo, no hay problema. Bueno, por el camino nos fuimos. Le dije yo, bueno, aquí está mi celular, usted va a ayudarme a grabar así. Bueno, llegamos al sitio y obviamente el presidente, el señor de la ANI, los congresistas, todo el mundo ahí apilonado, todo rodeando al presidente, y yo, presidente, regáleme una notica, Él me tenía referenciado porque ya durante su campaña lo había entrevistado 2, 3 veces. Y me dijo, claro, Leo, deme 2 minutos. Y espere, hasta que por fin lo cogí en un momentico que iban a tomar gaseosa, y le dije, presidente, ahora sí. Dijo, bueno, venga, Leo, listo, hagámosle. Pongo la cámara, pongo el celular, el trípode, alisto el micrófono, pongo al tipo a grabar, al compañero mío, y me dice, listo, Leo, al aire. Y cuando estábamos grabando, pues yo le hice toda la entrevista al presidente Iván Duque, botó unos datos importantísimos en ese momento, que había tanta plata para la transversal del Cisga, que había tanta plata para arreglar la vía, que se iba a hacer esto, planteó soluciones. Todos los datos que usted quiera los tenía yo para llegar a la casa, editar y publicar. Y yo me confié, yo guardé el celular y arranqué de una para la casa. Le dije, listo, hermano, vámonos, porque esto toca sacarlo ya en la página entera de Villavo. Cuando llego yo a la casa, pues resulta de que el señor no había sabido. El señor que me ayudaba como camarógrafo no supo manejar bien el sonido, y la entrevista quedó mal grabada, señal deficiente, y quedó sin sonido, y se perdió todo mi trabajo. Un día de estrés completo.
Pero yo después me reía, dije, eso me pasó por bobo, por no tener las cosas preparadas, por no alistarlas. Eso nos pasa a todos, nos ha pasado de todo. Alguna vez aquí en Villavicencio hubo una crisis por el tema del acueducto, y fuera de eso se vino un derrumbe en la antigua vía de Restrepo, pasando el puente del Guatiquía. Se vino un derrumbe y la gente de esa zona quedó afectada. Y en ese momento yo corriendo detrás de Wilmar Barbosa para entrevistarlo, pues acabé cámara, acabé micrófono, acabé con todo, porque terminé de jeta por allá, porque se vino otro derrumbe en ese momento y yo corriendo, y ni alcancé a Wilmar Barbosa, y sí terminé vuelto nada. Son cosas que le pasan a uno en el oficio, que en el momento a uno le da como rabia, tristeza, impotencia, pero después uno se ríe de todo eso, a uno le pasa de todo, Andrés. No, totalmente de acuerdo, o sea, las anécdotas son cosas que son inevitables en la vida profesional también de cada uno de nosotros. Y bueno, como usted sabrá, don Leonel, la farándula pues es criticada por ser un contenido superficial para muchos, ¿no? Pero ha logrado ganarse un lugar en los medios. Desde su punto de vista, ¿qué tipo de juicio se le puede dar a este formato, ¿no? A la farándula como rama de la comunicación social? ¿Cómo juzgaría usted este formato, don Leonel? Farándula siempre ha habido en Colombia y en todo el mundo, en América Latina y en donde usted quiera, en todo el mundo, siempre ha existido la farándula. Lo que pasa es que esa farándula se metió a los noticieros por allá en los años 80. Le voy a contar cuándo. Había una actriz muy buena, muy bonita, pero también tenía como esa capacidad de ser presentadora. Los noticieros comenzaban a entrar como en cierta decadencia, de que las noticias todos los días eran malas, mataron, asesinaron, secuestraron, como te decía al comienzo, las noticias eran muy malas. El pan diario de cada día eran las tomas de la guerrilla a las poblaciones, eran los asaltos, bueno, en fin, tantas cosas que pasaban lamentablemente en este país, y necesitaban refrescar los noticieros porque la gente se estaba como empezando a hastiar de eso. Y a un señor, a un gran periodista que yo creo que usted lo debe tener referenciado, Andrés, y es don Yamid Amat, se le ocurrió la idea de llamar a Viena Ruiz, que era la reina de las telenovelas en ese momento, para que hiciera una sección en la que presentara cositas de farándula. Le llamaban Las Cosas de Viena, eso no lo olvido nunca. Ahí comenzó esa, digámoslo de alguna manera, esa prostitución de los noticieros. ¿Por qué? Porque pues yo creo que esa parte no aporta nada, y no podemos demeritar a las señoras, en fin, a todos los que les gusta la farándula, pero creo que hay programas para eso. Si nosotros nos damos cuenta, aquí hay programas como La Red, en fin, eso de Swift, El Sabor del Chisme. Yo creo que la farándula es para ese tipo de programas, pero nunca la he visto dentro de un noticiero. Ahora, ¿qué tanto vende? Solo lo saben los productores de los noticieros, de los grandes medios, y son ellos quienes a la final deciden cómo establecer su parrilla. Pero yo no, hasta hoy, han pasado 30 años desde que le estoy contando que pasó lo de Viena Ruiz, tal vez más, que empezaron a hacer la farándula en los noticieros, y yo creo que eso no ha aportado nada, por lo menos al tema de noticias no aporta nada. Eso lo que cuenta es la vida, que si Maluma tiene moza, que si J Balvin peleó con fulanito de tal, y así, o sea, ese tipo de chismes no los veo yo dentro de un noticiero. Todavía no me caben en la cabeza, como le digo, después de más de 30 años que se están haciendo, no lo veo como parte de los noticieros. Cada cosa debe separarse. No, claro, totalmente de acuerdo. O sea, cada cosa en su sitio. O sea, realmente hay que diferenciar lo que es el periodismo, digamos así, de entretenimiento, si es que se le puede decir, y el periodismo serio, que de hecho para algunos pues eso francamente no es periodismo, pero eso ya es otra cosa aparte. En fin, desde sus inicios en este trabajo, ¿usted qué ha pensado ante la discusión? Bueno, ya veníamos hablando del tema que si era necesario aprobar el uso de la tarjeta profesional o no, pero ¿usted qué ha pensado ante el debate que pretende definir el periodismo como una profesión o un oficio? ¿Usted qué piensa? ¿El periodismo es una profesión o es un oficio? Bueno, tal como hablábamos de la tarjeta profesional, lo que yo pienso es
El periodismo es una profesión siempre y cuando ustedes, los jóvenes, sobre todo ustedes que están empezando en los medios de comunicación, Andrés, entiendan que una profesión es algo sagrado, una profesión es algo que a uno le gusta, no es solamente, no basta con tener el talento, créamelo, hay que tener pasión por lo que se hace. Cuando tenemos pasión, los tres complementos principales que son pasión, talento y disciplina, creo que sí, el periodismo es una profesión, necesariamente pases por la universidad o no pases. ¿Cuándo se convierte el periodismo en un oficio? No es cuando no tienes un título. Te repito, yo conozco periodistas que ni siquiera son bachilleres y trabajan y lo hacen muy bien. Pero esto se vuelve un oficio cuando usted corre detrás del mejor postor. Cuando usted corre donde el político que le da una pauta, entonces pasa la noticia a su manera. Cuando usted corre donde el señor que quiere hacer una denuncia, pero entonces el señor le dice, porque esto pasa también, no créalo, hasta las denuncias ciudadanas le pagan al periodista, le ofrecen plata muchas veces para que saque un tema que puede ser espinoso, para atacar una administración, para atacar lo que sea, atacar incluso a una empresa, para dañar la imagen de un artista. Por eso también te pagan. Entonces ahí es cuando esto se convierte en un oficio, cuando perdemos la pasión y perdemos los principios, la ética. Eso es algo que no se puede perder, pero para mí el periodismo, claro que es una profesión. Y llamémoslo oficio finalmente, digamos que es un oficio. Para mí es el oficio más hermoso del mundo, Andrés. Yo lo felicito a usted, que es de esos jóvenes que se ve que vienen saliendo hacia adelante y que les gusta lo que hacen, porque en lo poco que he hablado con usted me he dado cuenta que a usted le gusta hacer periodismo, a usted le gusta lo que hace, y ahí está el principio. Solo métale tesón, métale talento, métale disciplina y no se olvide de la ética, por favor. Tesón, talento, disciplina y ética, lo más importante que nos deja nuestro invitado especial, Leonel Uriel Alzate. En serio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este capítulo de nuestro podcast, como lo es Historias de Vida del Periodista. Aprovechamos y le mandamos un saludo a nuestro presidente, quien es Edgar Aroca. Y este fue el capítulo de hoy de nuestro podcast. Chao, nos vemos en un próximo capítulo.